Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces. Hace 81 años, en 1936, en España no se hablaba mucho de deporte. Todavía no se había convertido en el fenómeno de masas que es hoy. Tal vez el fútbol despertaba muchas emociones. Sin embargo, el Tour era algo aún lejano, no apto para nuestros deportistas. Por otra parte, el país no estaba para mucho deporte. El clima prebélico inquietante de aquel verano no presagiaba nada bueno. Pero como digo, el Tour es el Tour y se iba a disputar la 30ª edición de su brillante historia, solo interrumpida en los años de la Gran Guerra. José Petengui, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese fue, iba a decir el último, pero creo que fue el penúltimo año en el que corredores españoles corrieron con un maillot morado, con unas franjas rojas y amarillas, ¿no? Claro, que ellos representaban... corría en esos años, en la década de los años 30, el Tour se corría por selecciones nacionales, como ahora que se corre por casas comerciales, ¿no? Y entonces ellos representaban a España y España tenía la bandera, entonces la tricolor. Y el maillot es muy precioso, es muy bonito, sobre fondo morado, una doble franja en el pecho, amarilla y roja. Y entonces, bueno, corrieron con ese maillot, el último, como dice, el último año que corrieron con ese maillot. Sí. Que empezaron a correr por una España y terminaron corriendo con una España que se había partido, ¿no? Bueno, es una historia tremenda, ¿no? La de estos 5, porque corren 5 españoles. El año anterior, el año 35, había corrido un solo español, que fue por libre, pagándose el viaje y tal, pero como ganó el premio de la montaña, pues entonces la organización quiso llevar a españoles que daban espectáculos, era gente así muy sufrida y tal, y llevaron a 5 españoles, pero claro, los equipos eran de 10. ¿Qué hacer con 5 españoles? Pues la organización se le ocurrió formar un equipo mixto de 5 españoles y 5 luxemburgueses. Tú imagínate, ¿no? Un equipo absolutamente estrambótico que, sin embargo, pues dio mucho juego porque al final pues ganó una etapa, quedaron los terceros por equipo, una sexta plaza en la clasificación general, o sea que dieron juego. Bueno, y el rey de la montaña, ¿no? Que también se lo trajeron. Y el reinado de la montaña, se me olvidaba, sí. Pero claro, la historia es que todo eso discurre entre el 7 de julio de 1936, que es cuando ellos llegan a París a empezar la vuelta, el Tour, y finales de julio. Y en ese periodo de tiempo, pues ocurre, bueno, el levantamiento militar del 18 de julio, como se sabe y tal. Entonces ellos salen de una España y cuando termina el Tour se encuentra que su país está partido en dos, que está en estado de guerra ya declarado. Entonces, bueno, pues la historia es tremenda de estos 5 chicos, ¿no? De hecho, no regresaron. Julián Berrendero, que fue el que, digamos, que mejor papel hizo porque consiguió el premio de la montaña. Sí, es el más brillante, sí. 2 de ellos se quedaron a vivir allí en Francia, entre otras cosas porque creo que la República pues quiso también un poco pues utilizarlos de altavoz para, bueno, pues defender sus planteamientos, ¿no? Sí, efectivamente, era un reclamo. Téngase en cuenta que España estaba solicitando de Francia, que en Francia entonces también había un gobierno de Frente Popular, con Léon Blum, que era socialista. Quería que le pasara armas, que les permitiera una cierta permeabilidad con Francia, pero Francia no estaba por la labor. Y utilizó también esto del deporte. De todas formas, que dice Julián Berrendero, que es el más brillante de los 5, quizá, bueno, era un escalador puro, nato. Ese se quedó en Francia, corrió carreritas cortas allí, pero claro, él era un chaval joven, 23, 24 años, y quiso volverse a España y decía, no, yo no he hecho nada, yo soy un deportista. Entonces tenía novia además en su pueblo en Madrid, y
quiso entrar a España y en la frontera lo cogió la policía franquista y se chupó 2 años de campo de concentración. Concretamente en Cádiz, estuvo en un campo de concentración en Cádiz. Vamos, Sí, un campo que existía en Rota. No sé si Rota, es a través de él, de cómo José Petengui entra en contacto con esta historia que le da, pues primero para publicar en julio del año pasado en el Diario de Cádiz una serie de artículos con motivo del 80 aniversario de la Guerra Civil Española, y que ahora pues se publican un libro, el Tour de 1936, el último Tour de la Tricolor, del que nos ha leído esa línea, que si me permite, porque José Petengui, pues bueno, él es gaditano, él es licenciado en ciencia, ha ejercido durante muchos años pues como profesor, como catedrático de biología, enseñanza secundaria ahí en Cádiz. ¿Cómo entra en contacto con esta historia o cómo se aficiona por esta historia? Bueno, yo en realidad yo soy aficionado no al ciclismo, yo soy aficionado al Tour. El Tour para mí es la prueba más prestigiosa deportiva que hay en el mundo, ¿no? Y me regalaron, había comprado de viejo un librito autobiográfico del propio Berrendero, mal editado, bastante cutre, ¿no? Pero incluso firmado por él, ¿no? En el que ha escrito en los años finales de los 40, en lo cual él narraba esto, pero claro, yo narraba de una forma que no coincidía con los registros que había los registros del Tour, unos registros que tiene digitales extraordinarios, ¿no? Y todavía cosas que no me chocaban, claro, él tampoco podía contar toda la verdad en esos años. Y empecé a tirar del hilo, y lo que me llevó a proponérselo al Grupo Joly para publicarlo fue la colección de fotos maravillosa que tiene la Biblioteca Nacional Francesa de ese tour, ¿no? La agencia Meurice hizo un reportaje precioso, maravilloso, y lo cedió se lo compró la Biblioteca Nacional. Entonces yo le propuse, ¿por qué no publicamos día a día? El 11 de julio la etapa del Tour de Francia, yo publico la etapa del 11 de julio del Tour del 36, y la verdad que es un trabajo periodístico, de ahí lo que es de trazo fácil, de trazo ágil, de fácil lectura, y entonces ese trabajo periodístico lo complementamos con las fotografías y con un anexo de clasificaciones y tal, y ha quedado un trabajo, yo soy el padre de la criatura, ¿no? Pero creo que ha quedado un trabajo bueno, además con profundidad. La verdad que sí, que cada una de las etapas están registradas efectivamente. Por ejemplo, la del 20 de julio fue la que llegó a Cannes, la del 21 de julio era la de Cannes-Marsella, la del 22 de Marsella a Montpellier, todo ello va aderezado de Montpellier a Perpiñán, que se acercaban ya un poco. El 23 de julio a la frontera española, eran unos días en los que este país estaba en plena ebullición, se acababa de dar el golpe de Estado. Viendo la fotografía y leyendo pues las crónicas de cada una de las etapas, José, qué distinto era el Tour de entonces de ahora. Yo me imagino que a uno de los corredores de ahora le dan el mamotreto, que era una de las bicicletas de entonces, y te mira con cada 11 kilos de bicicleta, 11 ¿no? kilos, sí, pesaban. El Tour, como no quería dar ventaja a nadie, en la bicicleta la ponía la propia organización. Entonces, pero pesaban 11 kilos, y por otra parte la ropa inapropiada, ellos tenían un maillot para toda la vuelta, se lavaban su propio maillot en el hotel, la alimentación de hoy de un ciclista es casi de un astronauta, ¿no? Esto llegaban a lo alto del Col del Galibier, se pegaba un cervezón y un bocata calamara que se ponían tibios, ¿no? Es una anécdota muy buena. Berrendero decía que prefería morir subiendo que matarse bajando, ¿no? Entonces él ganaba las etapas de montaña, eso lo reconoce él mismo, ganaba las etapas de montaña, pero claro, él no se atrevía a bajar solo. Por ejemplo, el Galibier que se corrió ayer, ¿no? El Galibier es impresionante, es un muro, ¿no? Entonces él bajar el Galibier, esperaba allí, se tomaba una cerveza con los parroquianos de allí y ya bajaba en grupo el monte, ¿no? La montaña, ¿no? Son anécdotas muy curiosas que no tienen nada que ver con
Pero que eso siguió ocurriendo posteriormente, porque yo recuerdo a Bahamonde haberle escuchado también esa anécdota y la de llegar hasta arriba muerto frío y tomarse un copazo de coñac para entrar en calor, ¿no? Claro, pero es que además en esa época, hasta los años 80, no aparece el control antidoping. Esta gente, yo lo cuento ahí en el libro, había sellos de anfetamina, cocaína para los ojos, el café y el coñac eran bastante frecuentes en los habituallamientos. Es decir, que estos ciclistas, ten en cuenta el carácter heroico que tenía una etapa de estas, ¿no? Entonces, sin esa ayuda es posible que no hubieran llegado, ¿no? Hay anécdotas de habituallamientos ahí tremendas, ¿no? La mujer de uno de los ciclistas era la que seguía al ciclista para darle el habituallamiento. Cosas que hoy vemos el ciclismo de hoy, que el ciclismo de hoy son verdaderos los astronautas, ¿no? En esa época, pues, era mucho más rudimentario todo. Lo que sí vemos que ya en 1936, no tanto aquí en España, pero en media Europa, sí que el ciclismo era considerado como un deporte poco menos que de héroes y se seguían pues las gestas de los ciclistas como eso, como auténticas gestas, ¿no? Efectivamente, sobre todo en Francia. En Francia era un deporte mítico, ¿no? En esa época, en el año 36, se cumplía la 30ª edición. El Tour empieza en 1903. Téngase en cuenta que el Tour nace en la redacción de un periódico. El Tour nace en la redacción de un periódico que quería aumentar la venta, creando una vuelta alrededor de Francia seguida y sobre todo, como decía Desgrange, que era el papá de todo esto, ¿no? Del Tour, narrarlo en tono épico. Y yo sigo pensando que el ciclismo está pensado, es el único deporte o de los pocos deportes que se puede narrar en tono épico. Cualquier exageración, cualquier mito admite el ciclismo, ¿no? La historia del Tour es riquísima en anécdotas, en heroicidades, en fallecimientos, en trampas. Es un deporte precioso en ese sentido, ¿no? Mariano Cañardo, Julián Berrendero, Federico Ezquerra, Emiliano Álvarez y Salvador Molina fueron los 5 héroes españoles que corrieron por última vez, pues con ese maillot, con la tricolor, con los colores de la bandera republicana, porque al año siguiente, de 1937, creo que la Unión Velocipédica, que vaya el nombrecito que tenía, volvió a invitar a Berrendero al Tour, ¿no? Sí. Y además le dijeron que las ganancias para los huérfanos de la guerra, ¿no? Parte de ellas, ¿no? Sí, parte de ellas, sí. Entonces, claro, la Unión Velocipédica se llamaba, lo que hoy correspondería o sería la Federación de Ciclismo, ¿no? Entonces el Tour invitaba a los y ya casi en el año 37 ya fueron casi a título individual, ya con otras condiciones. Pero como España, o sea, como equipo español, es el año 36, el último año que corre con la camiseta republicana. Pues la historia de ese último Tour de un equipo español que corrió con la camiseta republicana es la que cuenta José Petengui en este libro, El Tour de 1936, el último Tour de la tricolor, que ha publicado en la colección Book Quorum, pues que es esa editorial, librería que es referente de la cultura en Cádiz, lo mismo que también lo es José Petengui, al que le agradecemos que haya estado hoy con nosotros y le damos la enhorabuena por esta historia que cuenta, que es una auténtica gesta. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo quiero decir también que los editores de Book en Quorum han cuidado muchísimo el tema de la edición, ¿no? Le han puesto una letra de los años 30, las fotografías, la reproducción de las fotografías se ha cuidado mucho. Entonces yo creo que ha quedado un libro fácil de leer por el tono periodístico que tiene, pero también tiene una carga y una profundidad y una comparación entre lo que estaba ocurriendo en el Tour y lo que estaba ocurriendo entonces en España, ¿no? Sí, claro, porque se hace además un recorrido paralelo también a cómo se vivía esas dos historias en uno y otro lado de los Pirineos, ¿no? Claro, y además los ciclistas yo creo que estaban bastante informados. Tengas en cuenta que había una caravana de prensa que seguía 8 o 10 periódicos que seguían el Tour, y entonces los ciclistas al llegar a la meta pues recababan de la prensa, de los periodistas, toda la información que llegaba acerca de la tragedia que estaba ocurriendo más allá de la frontera, en España. Pues lo dicho, que José Petengui, que muchísimas gracias y enhorabuena por este libro, El Tour de 1936. Gracias.